Conexión Vital. Conexión Vital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Karen Dondi, periodista en Conexión Vital. Y esta noche con un invitado muy especial, quien es Álvaro Ramos, candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional. Y desde España nos acompaña nuevamente nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés. Don Álvaro, buenas noches. Gracias por estar en Conexión Vital. Buenas noches, doña Karen. Muchas gracias, don Francisco, por acompañarnos de allá. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos viendo y acompañando el día de hoy. Francisco. Por acompañarnos el día de hoy, bienvenidos a todos los demás, doña Karen, televidentes, al equipo de grabación del centro, que está en este momento colaborando. Bueno, esta noche tenemos un programa especial del sector agropecuario con don Álvaro Ramos. Don Álvaro, bienvenido a su casa, a la casa de todos nuestros productores y productoras costarricenses. Conexión Vital, invitándolo inclusive a este delicioso cafecito que compartimos esta noche. Un café vista al valle de nuestros productores y productoras que tanto apoyo necesitan, y no solamente nuestros cafetaleros, en fin, todo el sector agropecuario. Usted ha manifestado que brinda alfombra roja al agro. ¿Cómo será ese camino en esa alfombra roja? Sí, la idea de alfombra roja para el agro busca captar varios elementos. El primero, que no se trata de un mero apoyo o ayuda al pobrecito agricultor. Al contrario, una lógica de que el agricultor debe ser valorado, respetado, y que además de ser una idea de soberanía alimentaria, en el caso por ejemplo del arroz, también hay una idea del agro como un motor histórico de desarrollo del país, pero no solo eso, como un motor del futuro del desarrollo del país. De hecho, en algunos de los escenarios que he participado a veces me dicen cómo ve al agro como motor de la economía rural. Yo les digo, no solo lo veo como motor de la economía rural, lo veo como motor de todo el país, porque un agro fuerte uno lo ve en países desarrollados. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que un agro fuerte no es incompatible con llegar a ser el desarrollo del país, a esa Costa Rica desarrollada, justa, próspera, con la que todos soñamos. Ahí está el agro. Y claro, además, en el caso particular de la coyuntura actual, más allá de cualquier idea teórica o general que yo pueda tener, está una realidad. Los agricultores ya venían abandonados desde gobiernos atrás, pero en no solo los han abandonado, los han maltratado, y no lo vamos a permitir más. Nuestra propuesta política es alfombra roja. Toda la energía que podamos tener, así como en su momento se hizo alfombra roja para el turismo, y el turismo se convirtió en una gallinita de los huevos de oro para muchísimos sectores del país, y nosotros por supuesto vamos a seguir respaldando el turismo, pero creemos que le toca el turno al agro, que vamos a tener un verdadero respaldo para los agricultores. Y como a mí no me gusta quedarme solo en palabras, me gusta convertir el discurso en personas, en acciones. Una de las primeras decisiones que tomé fue nombrar una vicepresidenta, que es una pequeña productora de café y además experta en agro, para que me pueda acompañar desde casa presidencial, y entonces ya los agricultores no solo van a recibir el respaldo de un ministro o un viceministro de Agricultura, lo tienen desde casa presidencial. Y eso significa también, cuando hablamos de esa alfombra roja, que no solo es reforzar el MAN, que hay que reforzarlo, no solo es nombrar personas idóneas, que hay que hacerlo, es también visualizar qué otros elementos de la estructura nacional están afectando al agro. Uno muy obvio, el Banco Central y el tipo de cambio han golpeado durísimo a los agricultores.
Entonces, hay gente que me ha dicho, cambia al presidente del Banco Central. Yo le digo, por ahí no es. Si usted nombra un nuevo presidente del Banco Central, el problema que tenés es que la ley está igual y a ese nuevo presidente, a las pocas semanas de haber llegado, va a salir una disposición de la dirección jurídica, la dirección administrativa, diciéndole usted no puede cambiar mucho lo que hay, porque la ley del Banco Central ya dice ABC. Entonces, para nosotros, una de las prioridades es cambiar la ley del Banco Central, que hoy, por estar únicamente empeñada en una inflación baja, ha perjudicado a los productores. En otros países, el Banco Central tiene la obligación de preocuparse por la inflación, pero también por la producción. Nosotros vamos a cambiar la ley para que aquí sea igual, que el Banco Central se preocupe por la inflación y también por la producción. Y entonces ese esquema es parte de esa visión de Alfombra Roja. No solo pensar en el MAG, no solo pensar en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino pensar qué otros elementos del sistema le han fallado a los agricultores y cómo los vamos a arreglar. Ya hablé del Banco Central, pero yo estoy seguro que doña Karen me va a preguntar de eso. Podríamos hablar del sistema financiero en general. Cómo los agricultores no tienen acceso a un sistema financiero que los respalde y los acuerpe en la conversión productiva que necesitan. Nosotros también queremos atacar eso. Vamos hasta Barcelona, España, con nuestro director, el licenciado Francisco Dolanés. Bueno, primero lo voy a felicitar porque el nombramiento de doña Cinia para nosotros, los agricultores y los del sector agro, es un compromiso. Doña Cinia, cuando fue viceministra, ha sido lo mejor que ha pasado por el banco desde que yo tengo memoria, y yo pasé por ahí también, entonces puedo decir que ella considero que lo hizo hasta mejor que yo. Es un gran elemento en el sector agro, es una súper elección realmente. De hecho, la tuvimos de aquí en el programa y yo no lo digo de la boca para afuera, la he respaldado siempre y siempre he pensado que su labor fue de lo mejor que pasó por el banco. Me gusta la forma de verlo y de entender que el problema del agro no está dentro del MAC específicamente o en el campo. El agro va más allá de tipos de cambio, financiamiento, seguros, pero en Costa Rica, a diferencia de otros países que yo personalmente asesoro, Costa Rica el problema directo que tiene es su defensa comercial. El Ministerio de Comercio Exterior se dedica a firmar tratados, pero no los administra. Y deja al que le toca en MEIC con un problema interno. El no administrarlos implica no aprovecharlos para exportar, pero también implica que no los administramos y nos ingresan productos de baja calidad, sin reglamentación técnica, sin los mismos requisitos que nos piden a una exportación nuestra para ir a China, por ejemplo. Nosotros le abrimos las puertas al producto chino en Costa Rica. ¿Cómo vamos a abordar en un gobierno de don Álvaro Ramos el tema de la Organización Mundial del Comercio y nuestros representantes y las diferentes embajadas que tiene COMEX alrededor del mundo? Bueno, embajadas no, oficinas comerciales alrededor del mundo, donde se están dando las negociaciones y las aperturas a las importaciones de nuestro país, desmedidas y sin normativa. Sí, muchísimas gracias, don Francisco. Comparto esa preocupación y creo que usted lo resumió bien. Se firmaron los tratados, posiblemente de buena fe, digamos, con una idea de que iban a permitir una apertura a las exportaciones de nuestro país y hasta ahí todo estaba bien, pero no se hizo el ejercicio tal vez más minucioso, más pesado de administrarlo, ¿verdad? Yo en esto siempre he sido muy enfático en que me compré mucho la historia del leviatán de papel que cuenta Semovio, ¿verdad? Que en Latinoamérica y Costa Rica no es la excepción, vivimos muy enamorados de un leviatán de papel. Hagamos las leyes que le dan derecho a la gente, firmemos los tratados que nos abren el mundo y después nos hacemos la tarea pesada de convertir en esa ley en una realidad. Y en mi lectura, eso fue lo que pasó con esos tratados. Y yo doy otros ejemplos. Podríamos irnos, por ejemplo, a la ley de discapacidad, uno de mis ejemplos favoritos. Ya casi 30 años de firmada y todavía no son accesibles ni los buses ni las paradas en muchas partes del país. Entonces, ¿en qué quedamos con esa ley que parece letra muerta?
Y lo mismo ocurre con los tratados. Nosotros nos portamos bien, todo el mundo entra y nosotros no podemos entrar porque no hacemos la tarea de nuestro lado. Ahora, tal vez, y este es un detalle técnico que tal vez eventualmente hay que trabajar, yo no sé cuánto es hacer reglamentos técnicos en el MAG, cuánto es que COMEX debe hacer un ejercicio más minucioso de cómo administrar los tratados. Lo que sí hemos tenido claridad, doña Karen, don Francisco, es por lo menos en el corto plazo se suspende la firma de cualquier tratado nuevo. No va Alianza al Pacífico, no va Transpacífico, no va nada de eso nuevo, porque nos tenemos que concentrar, y usted lo ha dicho bien, en cómo administrar bien lo que tenemos. Tampoco vamos a salirnos de ningún tratado, no se trata de eso, pero bueno, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Porque la idea era que si firmamos un tratado es en beneficio de los costarricenses, no en beneficio de los importadores o los que nos quieren vender a nosotros, aunque está muy bien a veces traer cosas que nosotros no podríamos producir, pero a mí sí me da miedo, doña Karen, don Francisco, y lo vivimos en días recientes. Uno de los tratados más importantes que hemos firmado y nuestro socio comercial pues puso aranceles en violación del tratado y aquí nada pasa, nos aguantamos que nos pusieron el arancel y entonces uno se queda ahí. Hablando de este arrocito que tenemos acá, ¿verdad? Además, y entonces, claro, la angustia de nosotros es, bueno, y todo el chiste de estos tratados era precisamente evitar esos escenarios. Yo sí soy pro libre comercio como concepto, me parece que es una buena idea que si bien manejada enriquece a todo el mundo, pero por lo menos aquellos analistas de los que soy discípulo como Jagdish Bhagwati, ellos siempre dijeron la manera correcta de gestionar esto es mediante la OMC, no mediante tratados bilaterales de comercio. Y eso lo fue hace 20 años cuando compré esa teoría, y ahora muchos años después digo cuánta razón tenían estos señores. Una OMC débil, una Organización Mundial del Comercio débil, pues ha creado un escenario donde los tratados bilaterales no protegen al país pequeño y mucho menos a los productores nacionales de esos países pequeños. Y es importante también conocer, don Álvaro, en esa alfombra roja, ¿cuáles serían las herramientas que ustedes les estarían facilitando a nuestros productores y productoras en torno a todas las situaciones negativas que están viviendo en el momento? Sí, mi lectura es, por lo menos en el muy corto plazo, sí tenemos que hacer algún tipo de reajuste financiero. Parece sumamente urgente crear fondos, ya los detalles operativos los podemos ver después, pero fondos para la renovación de las plantaciones, por ejemplo en el caso del café, lo hemos hablado mucho, plantaciones más nuevas, con plantas nuevas, pueden tener una productividad de hasta 40 fanegas por hectárea y nuestro promedio actual es 22, y el punto de equilibrio que generaría buenos ingresos anda más cerca de casi 30 fanegas por hectárea. Entonces eso significa que un producto premium, un producto reconocido a nivel internacional por su calidad, todos reconocen que la calidad nuestra es extraordinaria, pero para poder llegar al punto de equilibrio de productividad necesitan muchos productores renovar sus plantaciones. Pero esa es una buena inversión, es una inversión que va a generar el retorno porque el producto ya está bien posicionado. Entonces ahí la pregunta tiene que ser, ¿qué hacemos a nivel de tipo de cambio? Para que cuando ya lo vendan puedan recuperar la inversión. Pero antes de eso es cómo les damos el capital de trabajo para que puedan hacer la inversión necesaria y subir su productividad. Porque si nada más los ponemos a que jueguen con su día a día, todos se están quebrando. Y así podríamos seguir con los cebolleros y los arroceros y muchos otros. Yo sí estoy convencido que aquí tenemos que canalizar recursos del sistema financiero, podemos traer recursos internacionales, por ejemplo hay muchos fondos verdes, Costa Rica tiene una marca verde en el café libre de deforestación, por ejemplo, que puede permitirnos atraer fondos verdes que permitan refinanciar a tasas muy cómodas, con plazos largos de periodos de gracia para que puedan renovar sus plantaciones o retomar en tierras que ahora no se están cultivando. Pero claro,
Ahí es donde es indispensable la credibilidad de una apuesta país por los agricultores, porque muchos agricultores van a decir, bueno, todo bien si me prestan, yo puedo volver a sembrar, pero si en 3 años, 4 años me vuelven a abandonar, les voy a perder mucho dinero. Entonces, yo sé que aquí hay que reconstruir la confianza del sector en que de aquí en adelante no vuelven a ser abandonados. Y ahí yo sí siento, doña Karen, que la ventaja es que hemos cambiado de ciclo a nivel internacional. ¿A qué me refiero con eso? Que tal vez hubo un evangelio de la globalización muy marcado durante casi 4 décadas, de que siempre podíamos dejar por la libre la importación de los productos, que en los mercados internacionales siempre iban a funcionar. Y claro, no es un tema de Costa Rica, es un tema internacional. A nivel internacional, actualmente hay una ola de rechazo político a esa lógica. Se están volviendo a cerrar las fronteras. Eso no es bueno, ¿eh? No es bueno que se cierren las fronteras a las personas, que se cierren las fronteras a los productos, que se cierren las fronteras al capital, porque esa autarquía económica finalmente nos va a hacer daño a los costarricenses, pero es una realidad internacional. Se están cerrando las fronteras en todo el mundo y nosotros como país debemos decir, bueno, si ese fenómeno está ocurriendo, entonces tomémonoslo en serio. No podemos nada más decir, ay, nos está pasando, quedémonos, sino tenemos que hacer una apuesta decidida por sectores con arraigo en Costa Rica, como el sector agro, asegurarnos de tener elementos de soberanía alimentaria que nos protejan en caso de un escenario malo, catastrófico de cierre, por ejemplo, de traer arroz, cierre de traer frijoles, no cerrados por nosotros, cerrados por esos vecinos que en teoría nos deberían dar esos productos porque les queremos pagar. Y hay un día que dicen, mire, qué pena, hubo una crisis por cambio climático en Honduras, en Tailandia, en Perú, y no vamos a vender arroz este año fuera del país, porque primero nuestros ciudadanos, y van a tener toda la razón, o sea, ¿por qué Perú? ¿Por qué Honduras? ¿Por qué Tailandia van a poner primero a los costarricenses que a sus propios ciudadanos? Ninguno de esos países lo va a hacer. Entonces también pongámonos nosotros primero los costarricenses, primero tomemos las medidas de mitigación necesarias para esos eventos que en mi juicio van a ir incrementándose en frecuencia y que llaman a Costa Rica a una Costa Rica más solidaria, más cauta, más clara, en que la mitigación de esos riesgos empieza por cuidar a nuestros agricultores. Eso tenemos que cosechar, don Álvaro. Una Costa Rica, una familia más solidaria. Francisco. Tocaba la OMC y el entorno multilateral de comercio. Para el sector agro, llevamos 10 años peleando por poder tener representantes ante la OMC que aboguen por nosotros. Actualmente está don Ronald Saborío, en el pasado estuvo Álvaro Cedeño, anterior a él estuvo doña Gloria Abraham y luego Ronald Saborío, que ha sido básicamente el embajador de firmante de la mayoría de tratados, reconocido ante OMC, pero desconocido para los agricultores, desconocidos para nuestro sector productivo, desconocido para todo costarricense que no tenga que ver directamente con comercio internacional, porque la información que yo obtengo de la OMC me la facilita otro país que asesoro. En Costa Rica no hay una comunicación real entre OMC y sectores exportadores, OMC y sectores productivos, siendo que hay reuniones, foros y se toman decisiones todas las semanas. ¿Cómo canalizar o cómo asegurarle al sector agropecuario que vamos a tener, uno, personal idóneo que nos defienda en OMC, y dos, comunicación de lo que está pasando en la Organización Mundial del Comercio, y pegado a la Organización Mundial del Comercio, la CIPF, que es la de Protección Internacional de Plantas, y la de Protección Animal, se me fue la abreviatura, la Organización Mundial que protege el tema animal y que regula las exportaciones e importaciones a nivel animal y vegetal. ¿Qué garantía vamos a tener en el Gobierno de Liberación Nacional de esto? De que vamos a tener personal idóneo y comunicación de lo que está pasando. Sí, yo estoy de acuerdo que es difícil como garantizar,
pero me parece que las decisiones que voy tomando van mostrando que yo procuro ser muy coherente entre lo que defino como prioridades y lo que voy haciendo. Y yo digo, la seguridad es la prioridad máxima a nivel de bienes públicos. Puse una vicepresidenta experta en seguridad. Y yo digo, voy a poner alfombra roja para el agro, puse una vicepresidenta experta en agro. ¿Verdad? Yo en esto no me enredo mucho, es decir, y un poco ahora hablábamos de eso, que yo le tengo simpatía a todos los esquemas productivos. Si la zona franca funciona, yo no me voy a poner a romper nada ahí, o sea, eso funciona y lo dejo que camine, pero no va a ser mi prioridad fomentar la zona franca, porque además me parece que es el tipo de segmento ahora muy vulnerable a estos vaivenes internacionales. Yo prefiero fortalecer los segmentos que de alguna manera tienen más arraigo, tienen más vínculos con la economía costarricense, y por supuesto jamás tocaremos la zona franca, ni un pelo, pero a eso me refiero con la alfombra roja. Es un tema de energía, de, ok, ¿en dónde voy a poner el foco? El día, exagero un poco, pero el día tiene 8 horas. Le voy a dedicar 2 horas a la zona franca y 5 minutos al agro, o 2 horas al agro y 5 minutos a la zona franca. En mi caso la respuesta va a ser 2 horas al agro, ¿verdad? Por decirlo así, como muy en sencillo, pero es un tema de energía, de tiempo, de selección de personas idóneas, de comunicación. Nos equivocaremos, algunas cosas no saldrán bien, pero cuando dedican mucha energía, mucho tiempo, mucho recurso humano a la atención de un tema, típicamente esos errores se van ajustando. Y concuerdo, en efecto, a ver, no quiero opinar, y por ejemplo, Álvaro Cedeño, buen amigo mío, no va a opinar mucho sobre qué es lo que han hecho o no han hecho, posiblemente van siguiendo instrucciones, pero en nuestro gobierno la instrucción va a ser definitivamente: enfoquémonos en agro, enfoquémonos en ciencias de la vida, enfoquémonos en turismo. Esos son nuestros 3 grandes motores, nuestras 3 grandes apuestas, y por aquí vamos. Y todo lo que sea comunicar qué estamos haciendo ahí será una prioridad. Los embajadores a los diversos organismos y a los diversos países sabrán que el norte de ellos es estos 3 motores, y también un trabajo muy fuerte, que eso lo tenemos muy claro y es también pensado para el agro. Queremos hacer un esfuerzo muy grande por construir la infraestructura productiva, y ahí estamos hablando de agua, electricidad, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, ¿verdad? Toda esa infraestructura, la brecha es enorme, es casi 25.000 millones de dólares que deberíamos tener para cerrar la brecha. Nosotros vamos a hacer un fondo de infraestructura nacional, y de hecho la idea es motivar a todo nuestro sector exterior, ya sea Cancillería o COMEX, a que trabajen muy fuerte en conseguir los recursos para esa infraestructura. Entonces, si tenemos esos recursos, podemos hacer una especie de plan Marshall, como cuando Estados Unidos reconstruyó Europa, un plan Marshall para reconstruir Costa Rica, con una orientación muy marcada a las zonas rurales, a lo que nosotros llamamos las regiones emergentes, ciudades emergentes del país. Hay más, pero fundamentalmente 4 que mencionamos muy seguido: Liberia, Ciudad Quesada, Guápila y San Isidro en general. Ciudades que casi que por sí solas, y en parte por tener esos vínculos a nuestros motores agrícolas, pues tienen una pujanza, una fuerza casi que natural. Y entonces lo único que está faltando es que el gobierno entre y destape los cuellos de botella, los abra. En Liberia, por ejemplo, la carretera esta que conecta desde Nandayure hasta Liberia, pues está completamente colapsada. Y eso es un buen síntoma en el sentido de una economía pujante, una economía dinámica. Lo que hay que hacer es que el gobierno apoye esos lugares que ya lo único que necesitan es que le abrace un poco la camisa y van a crecer casi que solos. Y yo por eso muy convencido de que por ahí van los esfuerzos, por ahí va la energía. Bueno, es parte de las herramientas que necesita el sector agropecuario en esa alfombra roja. Y usted, don Álvaro, en otros foros lo he escuchado hablar también sobre dinamizar la agroindustria, ¿verdad? Que es un tema muy interesante.
y que el sector agropecuario tiene la capacidad. Como periodista agropecuaria los he visto trabajar, los veo esforzarse y yo sé que pueden dar ese paso también tan importante. Sin embargo, necesitan más herramientas como seguros de cosecha adecuados para ellos, el fomento también del relevo generacional que necesita Costa Rica, que tenemos que rescatar esa parte. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, tal vez lo primero, doña Karen, me han dicho que hay que tener cuidado con la idea de relevo, que es un concepto más bien de integración generacional, porque nuestros agricultores ya con más edad tienen un conocimiento valiosísimo que hay que mantener y rescatar. Lo que necesitamos es que se les sumen agricultores, productores más jóvenes. Entonces no tanto como que los relevemos solo, ¿verdad? Pero bueno. Pero que continúen los hijos de muchos productores y otros más. Exactamente, que haya una buena disposición, que haya las facilidades para que se integren muchas personas jóvenes a la agricultura. Bueno, hoy hemos hablado muchísimo de agro, pero también ganadería, podemos hablar también de los pescadores. Al final todo viene de la misma lógica de cómo vamos a que tenemos que apoyar a los pescadores. Y tenemos que apoyar a los pescadores. Los tenemos muy escondidos. Un sector muy olvidado. Y camaroneros y mosqueros, tenemos un montón de sectores hoy muy golpeados en general. Nosotros los queremos respaldar, nosotros los queremos apoyar, queremos que suban en la cadena de valor. Al menos yo soy un convencido de que quizá haya que hacer alguna reforma a la gobernanza del modelo cooperativa, pero para mí las cooperativas son el mecanismo idóneo para generar esa escalada de valor, porque al final lo que típicamente nos ocurre, y una vez un cooperativista me lo explicaba, la gran virtud es en economía, en la economía moderna vos necesitas escala, pero si a la vez querés preservar al pequeño productor, el cooperativismo es lo que te permite tener escala sin perder el pequeño productor. Entonces, porque seguir manteniendo muchos pequeños productores, pero en aquello que requiere escala, mercadeo, distribución o procesos industriales que requieren mucha inversión de capital, entonces ahí entra la cooperativa y funciona como una manera de mantener los dos esquemas, escala pero con pequeña producción, y eso es lo que aspiramos como país, lograr ese balance en nuestro tejido social. Y usted me preguntaba sobre seguros, sí. ¿Se han evaluado el tema de seguros de cosecha? Sí, nosotros estamos convencidos que la transición que tuvo el sector financiero costarricense le faltó una parte importante. Si uno estudia países como Estados Unidos, a medida que ellos migraron hacia bancos más comerciales con una normativa muy orientada a, por ejemplo, préstamos de consumo, ellos sí mantuvieron fuertes otros esquemas de balancear los ingresos de sus agricultores. Entonces tienen, por ejemplo, los seguros de cosecha, tienen futuros agrícolas, tienen diversos fondos de respaldo a los agricultores. Aquí fue muy raro porque hicimos la transición de, por ejemplo, los bancos nacionales, moverlos hacia una banca muy orientada al consumo, perdieron esa capacidad de apoyar la producción, pero nosotros no hicimos esa construcción simultánea de tener un buen sistema de seguros, un buen sistema de mercado de valores con futuros agrícolas que permitieran a los agricultores garantizarse ingresos mínimos después de la cosecha. O sea, una serie de elementos que en los países desarrollados sí tienen, y ni siquiera hemos entrado a hablar de aranceles o subsidios, solo estoy hablando de un mercado financiero capaz de nivelar los ingresos de los agricultores. En Costa Rica en particular sí siento que dado que armar todo eso muy rápido es complejo, ahí tenemos que replantearnos el CNP. Yo soy un convencido que el CNP no debería depender tanto de FANAL y del PAI. Nosotros deberíamos asegurarnos que tenga recursos directos del presupuesto nacional para que tenga mucho más margen de maniobra y más estabilidad en la capacidad de garantizar un ingreso mínimo a los agricultores. Porque hoy en día la lectura que tengo es que el CNP es muy inestable, como depende de cómo le fue a FANAL, cómo le fue con el PAI, y entonces va
teniendo incentivos distorsionados en cómo hacer su objetivo primario, que debería ser cómo apoyar a los agricultores. Terminan muy distraídos en tratar de conseguir los recursos. Yo le digo a la gente, oye, esto es como que usted me dijera, bueno, mira, es que la policía no va a recibir plata del presupuesto, tiene que ver cómo se financia de agarrar delincuentes. Y entonces, claro, eso le va a generar una distorsión enorme en los incentivos al policía, que en vez de estar pensando en cómo protege la comunidad, se va a dedicar a tosigar a los ciudadanos para ver qué multa saca, porque ahí depende su salario. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando dice una función esencial de una institución no puede ser distorsionada por el proceso de financiamiento de esa institución, y yo me temo que en el caso del CNP eso fue lo que ocurrió. Francisco. No, Álvaro, hablabas de aglutinar o acomodar pequeños agricultores para que tuvieran masa, volumen y poder competir en un mercado. Hoy en día, este modelo se ha nombrado Estados Unidos varias veces. El modelo agrícola de ellos se basa en el farming, la política agropecuaria que tienen, que incluye subsidios, seguros, mercados, protección y barreras no arancelarias al ingreso de otros productos. Si nos vamos a Brasil, que es el competidor directo nuestro en arroz, con el plano Safra, que de igual forma les da subsidio, y agua, que por ejemplo en Guanacaste no tenemos la suficiente, ni en la zona sur el drenaje suficiente para sacarla más bien. Y la Unión Europea con la política económica común agraria. ¿Cómo vamos a competir o qué vamos a hacer en un gobierno tuyo para eliminar este incentivo perverso, que es el subsidio en un país a nivel local a la producción, y que luego nos exportan los sobrantes de ese producto subsidiado sin cumplir normativas y sin ser nutritivos los alimentos, porque no es solo que esté disponible, sino que sea nutritivo? ¿Cómo haríamos en un gobierno de liberación nacional para combatir esto? ¿Vamos realmente a llevarlos a la mesa y exigir que no subsidien los productos que nos exportan, porque lo que se queda en el país lo pueden hacer? ¿O vamos a seguir recibiendo productos subsidiados y poner a nuestro agricultor, que no está subsidiado, a competir con este agricultor que sí tiene subsidios? Sí, bueno, en efecto, este ha sido un poco el planteamiento mío desde el inicio, que tenemos que revisar todo eso que vos acabas de decir. Le decimos a nuestros agricultores, compita con el mundo, con en teoría un mercado libre, y la práctica es que ningún otro país se pone más papista que el Papa, ¿verdad? Y no juegan este juego de, ok, compita usted sin ningún apoyo, absolutamente nada con el universo entero, no. Ellos se aseguran de respaldar a sus agricultores. De hecho, bueno, y obviamente parte de la razón por la que he mencionado mucho Estados Unidos tiene que ver precisamente con que yo vivía allá, y cerca de donde yo vivía estaba el Valle de San Joaquín de California, pero hay uno de los valles agrícolas más grandes del planeta. Pero claro, ¿por qué es que funciona? Porque hicieron inversiones masivas en irrigación agrícola que trae agua de las montañas de California al valle. Hicieron inversiones masivas, todo el valle es cruzado por ferrocarriles, por autopistas, y lo ven los camiones yendo y viniendo todo el tiempo. Hay dos puertos masivos, el de Oakland, San Francisco, y el de Los Ángeles, en las dos puntas de los valles. Entonces todos los productos salen rápido y fácil, pero entonces hay como una serie de condiciones que uno dice, vamos a poner a nuestros agricultores a competir con eso, mínimo darle la infraestructura que requieren de agua, de electricidad, porque bueno, ahora además se requiere mucha más electricidad, sobre todo si querés subir en la cadena de valor, si querés hacer procesamiento industrial, pues tenés que tener energía barata y abundante, y no es lo que vamos a tener si seguimos con las políticas energéticas actuales. Entonces, toda una serie de elementos que además, si pudiéramos pensar en más barreras no arancelarias, el otro día hablando con algunos conocedores del tema nos decían que el MAC, por ejemplo, carece de un montón de los reglamentos técnicos que permitirían a nosotros hacer una valoración de si las importaciones están cumpliendo como mínimo con la calidad de nuestros productos locales. Y claro, ahí la preocupación, y yo ya he oído un montón de historias de productos que vienen y están muy cerca de la fecha de perecer, y entonces a la gente no le sabe igual, el contenido nutricional no es el mismo,
pero como es 20%, 30% más barato, nadie se da cuenta, se van solo por el factor precio. Entonces sí, yo estoy de acuerdo, hay que hacer apoyo, tiene que ver con todo eso, no es solo el subsidio o los aranceles, que lo podemos considerar como parte de la caja de herramientas, tiene que ver con los seguros, tiene que ver con los fondos de financiamiento, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el apoyo técnico, tiene que ver con la reglamentación. Yo, por ejemplo, siempre digo que una de las políticas que habría que tener para apoyar al agro es reformar los escalafones salariales en la Dirección General de Servicio Civil. Entonces, obviamente la gente queda, ¿por qué? Bueno, porque en este momento cuesta mucho formar y retener personal genuinamente especializado y técnico en el MAG, porque el escalafón no está hecho para eso. Y entonces, claro, si vos querés tener muy buenos técnicos en el MAG capaces de apoyar a los agricultores, vas a tener que hacer algún tipo de reforma de nuestro escalafón salarial y de nuestra ley de empleo público. Entonces, de nuevo, es una de esas cosas donde tal vez para la mayoría de los agricultores es, hey, ¿por qué si me estás ayudando, estás reformando el escalafón salarial de la Dirección General del Servicio Civil? Porque las dos cosas están íntimamente conectadas. Lo que pasa es que de entrada no es obvio cómo. Ahora bien, no sé si nuestro compañero en España tiene alguna otra consulta adicional. Como 10, 12 años de estar con este tema de los reglamentos técnicos en Costa Rica. En Panamá entré y en cuestión de 5 años sacamos casi todos los reglamentos técnicos que se requieren para importar alimentos que cumplan en beneficio del consumidor en normativa técnica y nutricional. Específicamente me gustaría entender la parte que habla de la normativa técnica, porque cuando yo empecé a hablar de esto, Costa Rica era una ave sola, nadie me daba pelota, por decirlo popularmente, y en Gigüero no hace verano. Tener o qué sinergias o qué potestades se le podrían dar, ya sea al MAC o al MEC, para que los reglamentos técnicos de agro tengan una vía rápida y puedan aprovechar esta alfombra roja que para nosotros es tan importante. Hoy en día en el comercio internacional sin reglamentación técnica no entras a ningún país excepto a Costa Rica. Sí, en efecto, a mí me ha parecido extraño, don Francisco, porque me parece que no hay que dar ninguna potestad más. Ha sido una incapacidad o una falta de voluntad política en el MAC de hacer esa reglamentación técnica. Yo personalmente me enteré de esto hace una semana, precisamente eso ha sido lo bueno. Como le digo yo a la gente, a ver, estas manos nunca han cultivado una mata. Entonces yo no pretendo saber de agro, yo me rodeo de la gente que sabe y me voy enterando. Entonces para mí sí ha sido bastante extraño por qué esta reglamentación técnica no se hacía. Y yo no lo entiendo, porque yo estuve en la superintendencia de pensiones. A ver, sacar reglamento no es fácil, como decís vos, incluso haciéndolo rápido duraron 5 años en Panamá. O sea, pero si los empezás a hacer ya, en 5 o 6 años los tendríamos, y ya entonces hay mucho más mecanismo de, y yo sí quisiera hacer una observación, ahora que mencioné pensiones, y lo he comentado a doña Karen también, se lo he dicho varias veces, yo visualizo el tema del agro como que nos han tratado de dividir, de polarizar, que o está el consumidor por este lado, o está el productor, y si beneficias al consumidor, perjudicas al productor, y viceversa, si beneficias al productor, perjudicas al consumidor. Yo no comparto esa tesis. Yo creo que todos tenemos un objetivo común, que el producto más estratégico para un ser humano es el alimento. Le digo a la gente, vea, si hubiera una crisis y el día de mañana no vuelve a entrar un zapato a Costa Rica, por lo que sea, de andaremos descalzos, incómodos, pero podemos andar descalzos. Ahí al rato se nos hacen callos en los pies y ya no la jugamos. En cambio, si falta la comida, no podemos vivir. Entonces, por eso es el producto más estratégico posible. Y a mí me sorprende mucho la falta, digamos, de compromiso que ha habido en el pasado. De decir, hey, esto es un producto genuinamente estratégico y no lo hemos blindado como debería ser. Y bajo esa lógica, un producto estratégico y una gestión o mitigación del riesgo, ahí más bien el consumidor y el productor son aliados. Si usted tiene una visión de que el producto es estratégico, entonces mitigar el riesgo del productor
mitiga el riesgo del consumidor también. ¿Cuál es riesgo? Riesgo de que el valor nutricional del alimento no sea el que se dice, riesgo de desabastecimiento, riesgo de volatilidad de precio, riesgo de presencia de químicos u otros elementos que no son sanos para el consumidor. Entonces yo sí siento, y particularmente el del desabastecimiento, es uno que a mí no me deja dormir por la noche, porque lo vimos en un país gigantesco como México en el año 2007, casi se quedaron sin tortilla, el precio de la tortilla se cuadruplicó, pasó de 2 a 8, y todo por no gestionar bien el riesgo de la comida. Muy importante eso, don Álvaro, y qué dicha que usted mantiene esa visión. Nosotros en Conexión Vital, de la familia de Cosechas del Bienestar, nace Conexión Vital para tener también esa conexión del agro y consumidor. ¿Qué le parece a usted? Absolutamente indispensable. O sea, para mí, mucho más que casi cualquier otro producto, los agroalimentos son la base de la vida. No, fuera del agua no es nada más indispensable. Entonces, no la tenemos que tomar con esa seriedad. Tenemos que estar seguros que todo niña o niño costarricense tiene un plato nutritivo enfrente de ellos, y esa es mi meta. Y yo sé que los productores costarricenses del agro van a ser nuestros aliados en lograr ese objetivo. Don Álvaro, nuestra alfombra roja. Bueno, tenemos nuestro compañero, ¿tiene otra consulta, Francisco? Del programa. Este programa, don Álvaro, se llama Conexión Vital, precisamente porque entre Karen y yo, hablando una vez, tomándonos un café, allá por el Parque del Café, por cierto, nos dimos cuenta que desde las diferentes trincheras que hemos estado trabajando en el sector agro, se ven como enemigos importadores, que son parte de la ecuación y son importantes, los productores y sobre todo todos los consumidores, porque consumidores somos todos. Conexión Vital es para lograr esta conexión entre el campo, los mercados internacionales y el consumidor como el más importante. De hecho, nosotros, todo el enfoque del programa es en cómo se beneficia el consumidor del agro, cómo se va a beneficiar el consumidor del comercio. Y esto, al final de cuentas, si tenés un consumidor resguardado, tenés una importación responsable de productos alimentarios y tenés una producción responsable de productos alimentarios con un entramado productivo encadenado a la producción tremendamente grande y una distribución del ingreso tremendamente grande, contrario a que si se va únicamente el producto importado, como nos está sucediendo hoy con el arroz, el dinero se va fuera del país, son otros productores que no producen con dignidad, me refiero a las condiciones de vida que tienen en otros países muchas veces, y lo que hacemos es una importación de pobreza y al mismo tiempo creamos pobreza en nuestro país. Para nosotros es muy importante este enfoque y coincidimos totalmente con el que acaba de hacer usted, y el tema de la alfombra roja nos ha llamado mucho la atención. Bueno, doña Karen tiene ahí un encargo para usted y lo va a introducir, ella no me quito, pero quería aclararle que este programa está en esa sintonía total con el sector agropecuario. Y aquí le tenemos la alfombra roja para Conexión Vital. Si usted la quiere compartir, si la quiere llevar a las diferentes comunidades, Conexión Vital se une a esa alfombra roja que tenemos acá. Por acá van a pasar todos nuestros agricultores, toda la población costarricense, todas las herramientas en las diferentes áreas de los ciudadanos. Y ya para cerrar, a mí me interesa, don Álvaro, pasar en esta entrevista a un capítulo más de corazón para la población costarricense. Su mensaje de cierre para hacer una política sana, una campaña sana que beneficie a toda Costa Rica. Muchísimas gracias, doña Karen, don Francisco. Tenemos toda la claridad de en Costa Rica hay que reconstruir la confianza. Nosotros hemos estado renovando el Partido de Liberación Nacional para que sea una semilla fuerte, un movimiento nacional que sume a todos los que queremos una democracia que resuelva. Porque no se trata solo de ser democráticos, de tener un tejido social rico en el que todos participamos libremente en nuestra SAD, en nuestra Asociación de Desarrollo Comunal, nuestra cooperativa, nuestra Cámara de Agricultores. Todo bien con eso,
pero tenemos que resolver los problemas y nosotros queremos estar ahí apoyándolos, acompañándolos, representándolos, porque usted merece que luchemos por su dignidad. Los agricultores merecen que luchemos por su dignidad, los pacientes en la caja merecen que luchemos por su dignidad, las víctimas de crímenes merecen que luchemos por su dignidad. Nosotros estamos con ustedes, los queremos representar, queremos acompañarlos, confíen en nosotros, les pedimos su voto. Muchas gracias. Somos Conexión Vital. Buenas noches. Conexión Vital. Conexión Vital.